hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto de La Vuelta de Obligado, triunfo tradicional con letra de Miguel Brasco e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 17 de noviembre, damos comienzo al programa 286 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas. Por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a Volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 286, que corresponde al miércoles 17 de noviembre. Como es habitual, organizamos nuestro programa en dos bloques. El primer bloque comienza con las efemérides que prepara Edgardo Margiota y le sigue la columna de Política Nacional de Carlos Zuluica. A continuación, un informe sobre la crisis energética global y cerrando el bloque, un tema musical de Andrei Agbolov, Durará una samba. Hacemos un pequeño intervalo para informar sobre todos nuestros medios de comunicación. Luego iniciamos el segundo bloque, destinado a homenajear al Día de la Militancia Peronista, el 17 de noviembre, que cumplimos hoy, con 3 videos, corresponden las filmaciones de la época, en 1972, para cerrar el bloque y el programa con otro tema musical, La Palabra Compañero. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si inicias las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 17 de noviembre de 1972. Perón regresa al país después de 17 años de exilio. Durante todos esos años, la militancia peronista jugó un papel fundamental para su regreso. Por tal razón, en esa fecha celebramos el Día de la Militancia Peronista,
Un saludo y felicitaciones a todos los compañeros. 17 de noviembre de 1974. Son repatriados los restos de Eva Perón. 20 de noviembre de 1845. Se libra la batalla de la Vuelta de Obligado contra las fuerzas anglo-francesas en el marco de la llamada Guerra del Paraná. En su recuerdo, en esta fecha se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Esta conmemoración fue propuesta junto con la repatriación de los restos de Rosas por el historiador José María Rosa en 1974 y aprobada por el Congreso de la Nación el mismo año. El 3 de noviembre de 2010, año del bicentenario de la Revolución de Mayo, fue establecido feriado nacional por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 22 de noviembre de 1949, el presidente Juan Domingo Perón firma el decreto de suspensión de los aranceles universitarios. Por esa razón, en 2007, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de la Ley 26.320, declaró el 22 de noviembre como el Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 15 de noviembre a las 17:30. Después del resultado desfavorable de las PASO, el Frente de Todos se planteó como principal objetivo electoral descontar en la mayor medida posible la ventaja obtenida por la oposición. Con realismo, que no significó resignación sino todo lo contrario, se asumió desde el vamos que revertir por completo ese resultado en solo 2 meses era una tarea casi imposible. Si bien vivimos un proceso de mejora constante de la calamitosa situación provocada por 4 años de pandemia macrista y 2 de pandemia de coronavirus, estamos todavía lejos de poder cumplir las promesas realizadas en la campaña presidencial de 2019. Dijimos que achicar la diferencia con Juntos por el Cambio iba a depender del grado de participación popular en estos comicios, que fue históricamente muy bajo el 12 de septiembre. Acercarse a los niveles de anteriores elecciones legislativas implicaba que fuera a votar un 10% más de ciudadanos y ciudadanas. Se logró, con mucho compromiso y trabajo territorial de dirigentes y militantes del Frente de Todos, llegar a la mitad de ese objetivo ideal. Sufragó un 5% más del padrón general. Esto posibilitó reducir un poco la distancia en el total nacional, revertir el resultado en Chaco y Tierra del Fuego y, tal vez lo más significativo, alcanzar casi un empate en la provincia de Buenos Aires, dando vuelta al resultado en municipios clave como San Martín, Quilmes y San Fernando. En territorio bonaerense, el plus fue que recuperamos el control del Senado provincial, lo cual facilitará enormemente la gestión del gobernador Kicillof. Producto de la remontada, el Frente de Todos pudo conservar la condición de primera minoría en la Cámara de Diputados, abortando la pretensión destituyente de la oposición de quedarse con la presidencia de ese cuerpo y meterse por la ventana en la línea de sucesión presidencial. Se mantuvo prácticamente la misma relación de fuerzas existente hasta el momento. No teníamos quórum propio y seguimos sin tenerlo. Dependemos como antes de la negociación con terceras fuerzas minoritarias
y eventualmente de algún acuerdo puntual con Juntos por el Cambio para la aprobación de las leyes. El otro objetivo era conservar el quórum propio en el Senado de la Nación, aún sabiendo que perderíamos bancas inevitablemente. Para eso debíamos dar vuelta al resultado de las PASO en La Pampa y Chubut. Santa Fe se consideraba mucho más difícil, lo cual, como vimos, no se logró. En el territorio pampeano jugó en contra la actitud mezquina de Carlos Berna y quienes le responden dentro del peronismo provincial, y en Chubut la tosudez del impresentable gobernador Mariano Arcioni, un integrante indeseable del Frente de Todos a nivel nacional, que aún sabiendo que no tenía posibilidades de colar un senador o un diputado, se negó a bajar su lista. De todos modos, somos la primera minoría en esta Cámara y hay 6 senadores de terceras fuerzas políticas con los cuales habrá que negociar el quórum y la aprobación de las leyes. Quedan en el debe de nuestro gobierno señales de advertencia a tener en cuenta con vistas al armado electoral para 2023. El 5% que, a pesar del esfuerzo de movilización, no fue a votar. Este aspecto dependerá mucho de la gestión de gobierno en los próximos 2 años. Y el internismo que pasa factura al momento de contar los votos. En este último aspecto, además de los casos de La Pampa y Chubut, tenemos lo ocurrido en Tucumán, donde los candidatos triunfantes en las PASO, que responden al gobernador en uso de licencia Juan Mansur, no lograron retener todos los votos de los perdedores que responden al vicegobernador y gobernador interino Osvaldo Jaldo. Se ganó igual en esta provincia, pero por un margen mucho más ajustado que en las primarias. En espejo invertido con las expectativas y logros del Frente de Todos, Juntos por el Cambio se atragantó con la liebre que quiso comer antes de cocinarla. Se habían planteado mantener de mínima o acrecentar la diferencia con el oficialismo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y no lo consiguieron. Se hicieron los rulos con la posibilidad de ser primera minoría en diputados y sacarle la presidencia a Sergio Massa, olvidando que renovaban los legisladores conseguidos en 2017, más que los que debía revalidar nuestro frente. De Yapa perdieron su capacidad obstruccionista en el Senado bonaerense, una pieza clave para complicarle la gestión a Kicillof y permitir que Santilli soñara despierto con la gobernación en 2023. A los macristas les pasó un poco lo que a nosotros el 12 de septiembre. Esperaban más de lo que obtuvieron. Igual lograron el objetivo nada menor de quitarle el quórum propio al Frente de Todos en el Senado de la Nación, y ganaron en 13 de las 24 jurisdicciones de todo el país. Vale la pena destacar algunos nombres propios de los resultados que dejaron estas elecciones legislativas. Hago una digresión breve, que siempre conviene tener presente. Desde 2005, nada menos que 16 años que no ganamos una elección de las llamadas de medio término. En primer lugar, quiero resaltar la figura de Axel Kicillof. Al término de las primarias se lo tildó virtualmente de muerto político. Ahora el gobernador, y desde ya algunos intendentes que mostrarán los porotos recuperados, se erige como protagonista de la remontada en la famosa madre de todas las batallas. Otro tanto, podríamos agregar, le cabe a Máximo Kirchner. En la vereda de enfrente, María Eugenia Vidal ganó por una gran diferencia, pero quedó abajo del 50% que suele alcanzar el macrismo desde que se adueñó de la ciudad de Buenos Aires, y se hizo patente que, a pesar del patético endurecimiento de su discurso, no pudo retener votos de las PASO que se fugaron hacia Javier Milei. Perdió 3 diputados nacionales en este distrito y 6 legisladores de la ciudad, 2 de los cuales los ganó el Frente de Todos. La mediocre performance de Heidi afecta a Larreta y su decisión de mudarla a territorio porteño.
Seguramente Patricia Bullrich tratará de sacar tajada de esta circunstancia, que uno sospecha que colaboró para producir con sus guiños a Milei, retomando el argumento de que ella hubiese sido mejor candidata que la ex orgullosamente bonaerense. Como sea, el gobierno nacional mantiene las condiciones de gobernabilidad para los 2 años que restan y el gobierno de la provincia de Buenos Aires mejora sus propias condiciones de gobernabilidad. Ambos dependen de sí mismos, de sus acciones futuras, de sus aciertos o sus desaciertos para terminar de remontar la cuesta hacia las elecciones del 2023. En la próxima columna de la semana que viene nos explayaremos sobre lo que puede venir en materia de gestión y de acuerdos políticos con la mirada siempre puesta hacia adelante. Muchas gracias a todas y todos, les mando un fuerte abrazo. El mundo está viviendo una grave crisis energética, peleas en las gasolineras en el Reino Unido, apagones y fábricas paradas en China, campos sin fertilizantes en Europa. Los precios del gas y el petróleo están por las nubes, las cadenas de suministro se están rompiendo, algunos están obligados a elegir entre la comida o la luz. En España ya califican de sin precedentes esta crisis energética y ni siquiera ha empezado el invierno boreal. ¿Cuál es la principal causa del colapso? ¿Por qué Europa vuelve a culpar a Rusia de sus desgracias? ¿Aplastará la crisis energética a China? ¿Qué países latinoamericanos quedan afectados y cuáles se están frotando las manos ante la oportunidad de ganar millones de dólares? ¿Y por qué? Este es solo el comienzo. He hablado con el doctor Alfredo Jalife Rame, médico, profesor, escritor y destacado analista político mexicano, para buscar las respuestas a estas y otras preguntas del tema que de alguna manera nos afecta a todos. El mundo apostó por las energías verdes, como la solar y la eólica. La idea era disminuir las emisiones de dióxido de carbono para contaminar menos el medio ambiente. Sin embargo, una aplicación acelerada de la agenda verde provocó la crisis energética que estamos observando hoy en día. Qué bueno que el ingenio humano sea capaz de transformarlas en energía. Su problema de ambas es de que son intermitentes, volubles y muy cambiantes. No hay sol las 24 horas del día y la ausencia de vientos es uno de los factores que provocó la crisis en Europa. La inestabilidad de estas fuentes de energía no es ningún secreto. ¿Por qué entonces el mundo se apresuró tanto a pasar a la agenda verde a pesar de los riesgos? ¿Quién está detrás de esta aceleración? Ojalá tengamos esa famosa energía verde. El problema es quién lo va a controlar. Y ya vimos que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña quieren controlar la agenda verde como arma geoestratégica, pues quieren hacer una burbuja verde, quieren financiarizar lo que ya están ideologizando y geopolitizando con la economía verde. La Agencia Internacional de Energías Renovables calcula que se necesita una inversión de más de 130 billones de dólares en la transición energética. Bueno, ¿y esto de dónde va a salir? Pues el papelito verde. ¿Quién lo va a controlar? ¿Quiénes son los que van a invertir? Estamos hablando de un control que viene por la puerta trasera. Nos dimos cuenta que detrás de la bondad supuesta, el samaritanismo, la filantropía de Gran Bretaña y Estados Unidos, que traen una agenda globalista, sí querían imponer la agenda verde, pues para controlar al mundo. Y ahora, ante la crisis, Estados Unidos se convirtió en una de las naciones que aumentaron su producción en las minas de carbón, el combustible fósil más contaminante que más emisiones de CO2 produce. Hay mucha hipocresía en esto. Estados Unidos es el tercer productor mundial de carbón. A ver, ¿por qué no lo quitan de inmediato? Ahorita están regresando al carbón. En Gran Bretaña es uno de los principales también productores del carbón, y ahora con esta crisis, porque realmente no pueden dejar sin luz a la humanidad, menos a sus ciudadanos, menos a sus empresas, entonces pues están
regresando a la etapa del carbón que tanto denostan. En cuanto aparecieron las primeras señales de la crisis energética, Europa se apresuró a culpar a Rusia de no suministrarle suficiente gas. Pero pronto se averiguó que Rusia había cumplido sus compromisos contractuales. Cometieron errores, calcularon mal, apostaban por la generación eólica, pero el viento se acabó. No hubo viento durante unos meses. Apostaban por el mercado al contado, pero el mercado al contado se trasladó a un lugar más caro. Fueron los productores del mercado spot, en particular los estadounidenses, los que desviaron sus suministros de Europa a Asia para aprovechar precios más altos y vender más caro allí. Los medios mainstream prefieren no mencionar este hecho, como si no existiera. El problema del alza estratosférica se debe al spot market, es decir, lo que se llama en inglés immediate delivery, es decir, la entrega de inmediato. Y ahí quienes manejan esos mercados, pues ya sabemos quiénes son, no es ningún secreto. Y lo subieron en forma estrepitosa, que fue reflejo también de la realidad. Pero parece que Europa no quiere reconocer sus propios errores y opta por culpar y demonizar a Rusia. Aunque el presidente ruso Vladimir Putin fue muy claro en explicar cómo es la situación en realidad. Estamos aumentando los envíos a Europa. Gazprom en un 10% y en general, Rusia está aumentando las entregas a Europa en un 15% y a través de los gasoductos hemos aumentado un 10%. El gas natural licuado ha alcanzado el 13%. Estamos aumentando, no disminuyendo. Y otros proveedores han reducido las entregas en 14.000 millones de metros cúbicos. La mitad de esa reducción corresponde a los proveedores de Estados Unidos. El aumento de este año, a través del sistema ucraniano, que está por encima de nuestras obligaciones contractuales de tránsito, será de alrededor del 10%. Pero no podemos aumentar más que eso. Siguen insinuando. Aumenten el suministro a través de Ucrania. Es peligroso aumentarlo. Su sistema de transporte de gas no se moderniza desde hace décadas. A pesar de los interminables intentos de ciertos medios de demonizar a Rusia, parece que la gente ya no les cree. O sea, Europa mete sanciones tras sanciones a Rusia, Rusia aumenta el suministro de gas a Europa a pesar de estas sanciones, pero los europeos muy disgustados insinúan que Rusia no les suministra lo suficiente y encima lo culpan de utilizar el gas como un arma de presión. Señor Putin, no entiendo cómo puede soportar toda esa desfachatez de los gobiernos antirrusos. Esta ha sido la opinión de uno de los lectores de Sputnik Mundo, pero ni siquiera los seguidores de los propios medios mainstream apoyan la idea de que la culpa sea de Rusia. Estas son las reacciones a un video del canal alemán Deutsche Welle que pone a Rusia bajo sospecha. Otra vez con lo mismo, ¿no les da vergüenza culpar de su propia incompetencia siempre a otros? Un poco de respeto a su público. Hasta sus problemas matrimoniales parece que es culpa de Rusia. Lo que sí solucionaría el problema es el gasoducto ruso Nord Stream 2, que está esperando la luz verde de Alemania y la Comisión Europea, y el que Estados Unidos intentó bloquear en numerosas ocasiones. Si Rusia se vuelve el primer abastecedor de gas de Europa, pues eso tiene lo que se llama en inglés un leverage, tiene una influencia. Eso no hay que ser genios para detectarlo. Por eso Estados Unidos quería vender su gas natural, lo que se llama el gas natural licuado, por su fracking, por el famoso, que es lo más antiverde que puede haber en Estados Unidos, el fracking, que la fracturación hidráulica. Ese juego lo perdió Estados Unidos, pero no es un juego geopolítico. Fue un juego financiero y geoeconómico donde Rusia proveía pues, los mejores precios y en forma directa. Y hoy Rusia se vuelve, sin querer, por suerte o por una habilidad estratégica de Vladimir Putin, pues se vuelve la superpotencia geoenergética de Europa. China también es uno de los países que apostó por reducir las emisiones de carbono. También aceleró mucho la transición y junto con Japón y Corea del Sur aumentó notablemente las importaciones del gas, lo que impulsó los precios. Al mismo tiempo, las inundaciones en las minas de carbón en China detuvieron parte de su producción, lo que provocó cortes de energía y paralizó el trabajo de algunas fábricas. Y esto a su vez amenaza con romper las cadenas de suministro. Ante esta crisis, ciertos medios vaticinan un futuro sombrío para China. Y si a China le afecta, tal como lo pone la prensa occidental, muy entrecomillado occidental,
pues le va a afectar al mundo entero, nos guste o no. Ahora bien, hay que también medir, leer la prensa rusa, la prensa china, para ver qué tan serio es lo que dicen los occidentales, que desgraciadamente, sobre todo Gran Bretaña, y no se diga Estados Unidos, que tiene su guerra comercial todavía con China, pues son propagandistas, es decir, no hay nada serio, así nada sustancial. Sin duda afectó y les pegó fuerte, y se ha sumado al control inmobiliario que tiene hoy China con Evergrande. Bueno, pero esto, ya yendo específicamente a la cuestión de energética, pues China lo previó desde hace mucho, hizo su gran presa, ¿cómo se llama? Three Gorges. Lo de China está exagerado, ya están regresando a una relativa normalidad. Pero ¿por qué China aceleró tanto la agenda verde? China vende muchas cosas al mundo y ese puede ser un pretexto para decir, es energía sucia, todos los productos que hace China provienen de la energía sucia, provienen del pisoteo de los derechos humanos en Xinjiang, etcétera, etcétera. Y al final, pues sí le puede pegar a China y pueden dejar de vender sus productos. Entonces, yo creo que por eso China aplicó en forma muy estricta los mandatos de la Agenda Verde. La crisis energética también llega a Latinoamérica. Brasil sufre este año la peor sequía en más de 90 años, lo que afecta a la producción de la energía hidroeléctrica. La primera potencia de Latinoamérica es Brasil. Y ahí Brasil le ha pegado con la sequía, tiene con las hidroeléctricas que tiene, etcétera, pues le ha pegado. Y ha tenido que importar también gas, etcétera. Entonces, Chile no viene en el primer rango de los países latinoamericanos, también le ha afectado, tiene que importar gas de Argentina y así en consecuencia. Al mismo tiempo, Brasil busca convertirse en uno de los 5 principales productores y exportadores de petróleo y gas para 2030. En segundo lugar viene México. En México hoy tenemos el gran debate, en el que yo mismo estoy participando, la famosa reforma energética que contempla el control de un mínimo del 54% de la producción eléctrica por el Estado. ¿Por qué? Porque las empresas españolas tipo Repsol, Iberdrola, han abusado de las facilidades que les dieron los presidentes neoliberales en México, incluyendo un expresidente del PAN que se llama Felipe Calderón, que luego fue empleado de Iberdrola. Bueno, pues ahí luego me la platicas, ¿no? Es decir, están comprando literalmente a los mandatarios de Latinoamérica. Bueno, a los que se dejan comprar, ¿no? La crisis también brinda oportunidades para algunos países de la región. El crecimiento del precio del petróleo, el plan gas y el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta impulsaron la producción de hidrocarburos en Argentina, que ya alcanza niveles más altos en décadas. Mientras tanto, Colombia resucita su producción de carbón en un momento muy apropiado, justo cuando sube su demanda. Por supuesto, esto puede traer buenos ingresos al país. Cada país tiene su propia, lo que he dicho desde el inicio, su propia fase, su propio clima. No es lo mismo el clima de México que el clima de Brasil, etcétera. México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el TEMEC, y Canadá, que incluso hay un veto implícito contra China, cosa que no tiene Brasil, etcétera. Yo por eso esos términos, decir Latinoamérica, ¡paf! Todo, 30 y pico de países, pues no, tenemos que analizarlos uno por uno. Cuba, a su vez, se incorporó a la Alianza de Energía de la Franja y la Ruta, plataforma promovida por China para potenciar el desarrollo energético. Mira, te lo digo abiertamente, Estados Unidos está perdiendo, pero no por la agenda energética nada más, está perdiendo a Latinoamérica. La está perdiendo porque la ha abandonado, la ha sobreexplotado. Y yo creo que ahora que vio que está perdiendo en muchos frentes, recurre en última instancia, esa es mi muy humilde opinión, recurre en última instancia a la Agenda Verde, que es meramente especulativa. Muchos analistas reconocen que más crisis energéticas graves, con cortes de suministros de combustibles y pérdidas de crecimiento económico, podrían producirse en las próximas décadas. Los analistas de Bloomberg opinan que esta es la primera crisis de muchas en la época de energías limpias. Cada país tiene su fase de desarrollo, cada país tiene diferente clima, no somos iguales. Hay que tener el anhelo y el horizonte
de una descarbonización paulatina del planeta, pero no se puede hacer en forma acelerada porque ya todo el mundo se percató que con esa agenda Estados Unidos y Gran Bretaña quieren subsanar o paliar su grave crisis financiera y económica. Y yo siempre he estado a favor de la diversidad y el pluralismo energético. Rusia va muy adelante en la cuestión nuclear, está también en lo eólico, está en lo solar, tiene sus hidrocarburos y está en la investigación, incluso en el hidrógeno. El mismo Vladimir Putin lo dijo. China, idem. China igual. China también está en el pluralismo energético. Incluso ya está haciendo experimentaciones con torio y otro tipo de energéticos ya de ensueño. Pero ahí le afectó a China llevar a cabo al pie de la letra toda esta agenda verde de descarbonización. Las energías renovables son una prioridad para el mundo, pero lo importante es que realmente se logre el objetivo anunciado de salvar el planeta, porque parece que este intento acelerado y precipitado de pasar a la agenda verde más bien sirve para satisfacer los intereses mercantiles de ciertos actores. Soy Masha y te cuento lo que otros callan. Tardará unos días, llevará algún tiempo, cuando al fin comprenda que no habrá regreso. Yo estaré solito y estarás muy lejos. Soñará mi pluma tu camino incierto. Yo estaré solito y estarás muy lejos. Soñará mi pluma tu camino incierto. Sombra de dos almas que querer quisieron. Volará mi alma por buscar tu espejo. Ave de otro cielo, tu pañuelo negro. Si hasta me tu ausencia por guardar lo nuestro. Ave de otro cielo, tu pañuelo negro. Si hasta me tu ausencia por guardar lo nuestro. Ay, amor, qué destino adverso. Recuerda esta samba, nuestro andar sin tiempo. Esos ojos tuyos, cada paso lento y una brisa tibia desafió mi aliento. Ay, amor, y una brisa tibia desafió mi aliento. Durará una samba lo que fuera inmenso. Tu pañuelo leve cantará en el viento. Tus ojitos tristes me dirán te quiero.
y por un instante creeré que es cierto. Tus ojitos tristes me dirán te quiero y por un instante creeré que es cierto. Cada despedida fue empezar de cero, siempre una mirada, siempre algún silencio. Ave que se aleja, tu mirar de fuego, si hasta meto ausencia por guardar lo nuestro. Ave que se aleja, tu mirar de fuego, si hasta meto ausencia por guardar lo nuestro. Ay, amor, qué destino adverso. Recordé esta samba, nuestro andar sin tiempo, esos ojos tuyos, cada paso lento y